Pasaba de las 9 de la noche cuando por el radio nos pidieron apoyo para atender un intento de asalto. Al llegar al lugar, nos encontramos que 2 tipos habían intentado despojar de sus pertenencias a los pasajeros de un camión de transporte público. Estacionamos la patrulla detrás de ese viejo camión de pasajeros. A un costado, más o menos a la altura de la puerta de atrás, estaba tapado el cuerpo de un hombre con una chamarra de color negro. Según los testimonios de quienes habían presenciado el incidente, aquel sujeto, al percatarse de las intenciones de esos rateros, se había intentado bajar del camión, pero uno de esos malnacidos, al darse cuenta de que trataba de huir, se abalanzó sobre él y le acomodó 3 tiros. Acompáñame. El cuerpo sin vida de aquel pobre pasajero cayó por la puerta del camión, manchando de rojo el sucio asfalto de la avenida. En ese momento, los demás pasajeros, llenos de rabia, arremetieron a golpes en contra de los asaltantes. Uno de ellos alcanzó a escapar, pero el otro, precisamente el que detonó en contra del pasajero, no había corrido con la misma suerte. Cuando hicimos presencia, muchos vecinos de la zona, hartos de la inseguridad, ya se habían reunido para formar una turba enardecida y linchar a aquel delincuente. Tenían al ratero en el suelo amarrado con unos alambres y no faltaba quien le acomodara las costillas a patadas. Las personas ahí presentes estaban dispuestas a hacer justicia con sus propias manos. No estaban dispuestos a que nos lleváramos detenido a aquel asaltante, y mucho menos a realizar el engorroso trámite que se tiene que hacer para levantar una denuncia. Algún vecino, sin importar que estuviéramos presentes, roció con gasolina al ratero, quien llorando pedía perdón. Para ese momento, ya estábamos esperando a que llegara personal de apoyo al lugar. El sonido de las sirenas avisando que se acercaban más patrullas solo sirvió para empeorar la situación, que ya de por sí era bastante tensa. Los vecinos del lugar no dudaron en enfrentarse a nosotros armados con palos y piedras con tal de evitar que rescatáramos al delincuente. Entre todo el ajetreo no pudimos evitar que un sujeto entrado en sus 30 se acercara con un encendedor y prendiera al ratero. Fue espantoso verlo retorciéndose entre las llamas. Sus alaridos de dolor solo se opacaban por los gritos de los habitantes del lugar, quienes eufóricos parecían disfrutar de aquella macabra justicia. En poco tiempo, la mayoría de las personas que antes nos habían impedido el paso se dispersaron. Algunos se fueron entre las calles de la colonia, otros se quedaron a la distancia observando aquella repulsiva escena. Cuando por fin nos pudimos acercar a esa infernal fogata, nos encontramos con una escena espantosa. Aquel delincuente tenía la piel completamente chamuscada. Su cara desfigurada dibujaba una horrible mueca que impactaba tanto como el asqueroso olor que despedía. A un costado, contemplando la escena, estaba el sujeto que minutos antes había iniciado el fuego. No se movía, no parpadeaba. Aún con el encendedor en la mano, contemplaba atentamente cómo se le iba la vida a aquel asqueroso ratero. Nos apresuramos a detener a aquel sujeto, mientras que otros compañeros trataban de apagar al asaltante usando una cobija que le habían quitado a un vagabundo. Aquel demente no puso resistencia. Solo nos volteó a ver con una mirada inexpresiva, ausente y carente de vida. Le preguntamos si estaba consciente de lo que acababa de hacer, a lo que el sujeto nos contestó muy molesto: ese maldito se lo merecía. Acaba de dejar huérfanas a 2 niñas pequeñas. Pensando que se trataba de algún conocido de aquel hombre, le pedimos que nos acompañara para presentarlo en el Ministerio Público. El hombre caminó en silencio hacia la patrulla sin dejar de voltear a ver los restos del desafortunado pasajero, a quien ya le habían colocado una veladora. Pasamos por un costado del cuerpo sintiendo una fea sensación de incomodidad. En mi cabeza daban vueltas las palabras de aquel sujeto. Le abrí la portezuela de la patrulla y le pedí que se subiera al asiento trasero. Ya nos preparábamos para arrancar, cuando nos percatamos que unos periodistas, de esos sin escrúpulos que se dedican a la nota roja, ya se habían brincado el cerco de seguridad colocado alrededor del camión. Ese par de sujetos, sin el más mínimo respeto y con el mayor descaro posible, habían destapado el cuerpo y lo intentaban acomodar para tomarle unas indigestas fotografías.
Rápidamente nos bajamos para detenerlos antes de que terminaran de alterar la escena del crimen, pero en ese momento vimos algo que nos congeló hasta los huesos. El hombre que estaba tirado sin vida era idéntico al que acabábamos de subir a la patrulla. Volteamos hacia la unidad, pensando que quizás se trataba de algún pariente muy parecido al muerto, pero se nos terminó de hacer un nudo en la garganta cuando nos dimos cuenta de que en el interior de la patrulla ya no había nadie. No era posible que ese sujeto se hubiera bajado sin que nos diéramos cuenta. Estábamos a tan solo un par de metros de la patrulla. Apresurados, sacamos a los periodistas y volvimos a tapar el cuerpo. Aquel sujeto todavía en su rostro conservaba esa mirada ausente y vacía. Aquella noche levantaron dos cuerpos. El de aquel delincuente que por cierto no pasaba de los 20 años, y el de aquel sujeto que regresó de la muerte para vengarse de quien le quitó la vida.